Cabeza de Vaca, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, exgobernador del estado de Tamaulipas, un personaje al que hemos cuestionado y seguiremos cuestionando hasta que la justicia llegue. Este personaje, Cabeza de Vaca, no solamente le encanta andar metido en el bolote, ¿no? Porque a Cabeza de Vaca ya terminó su periodo como gobernador, lo intentaron sacar, no pudieron, y ahora, siendo exgobernador y gozando de suspensiones y de amparos a su favor que evitan una investigación en su contra por diversos delitos relacionados con narcotráfico y desvío de recursos, es un personaje que la impunidad lo ha hecho poderoso. Y este es el claro ejemplo de por qué estamos enojados con el Poder Judicial. Según diversas fuentes periodísticas que tuvieron acceso a documentos de la Fiscalía hace 2 años, mencionaban que el caso en contra de Cabeza de Vaca era quizás uno de los casos más sólidos de la Fiscalía de Hertz Manero. Si este era uno de los casos más sólidos de la Fiscalía de Hertz Manero, no me quiero imaginar cómo están los demás. Es más, permítanme decirlo, con razón estamos como estamos. Con razón salió Rosario Robles, con razón están concediéndole amparos a Emilio Lozoya, con razón están concediéndole magias a Javier Collado, no sé, ¿qué sigue? Los Duarte, César y Javier, no sé qué otra persona pudiera seguir aquí, pero con razón no han detenido a Ricardo Anaya, por ejemplo. Digo, si el caso de Cabeza de Vaca era el considerado más sólido de todos, pues ya entiendo cómo están los demás, porque el caso de Cabeza de Vaca se cayó. Y el asunto con Cabeza de Vaca es que hay que entender de dónde viene. Él era el último gobernador calderonista, no panista, calderonista. Un personaje extremadamente cercano a Felipe Calderón, que trabajó en la administración de Felipe Calderón, que incluso hay documentos de hace muchos años, filtraciones o estos famosos hilos del ex embajador de Estados Unidos informándole a la DEA del conocimiento que tuvo de reuniones entre Cabeza de Vaca y el Chapo Guzmán con García Luna en Baja California. O sea, ese es el contexto que tenemos de Cabeza de Vaca. Como gobernador, su logro más grande fue haber creado a los GOPES, esta unidad de policías especiales de élite, que lo único que hacían era protegerlo a él, ¿no? Porque a nadie más protegían más que a él. Estaban afuera de su casa, como guarros, escoltas personales, y este grupo en particular de policías de élite fue el que se acusó, fue el responsable de la muerte de un grupo de migrantes guatemaltecos, una muerte brutal en la que ellos habían participado junto con narcotraficantes para traficar a estas personas, y las cosas no salieron como lo tenían pensado, terminaron matándolos, quemaron un coche, una camioneta, fue un caos, un verdadero desastre. Otras personas están en prisión, no por precisamente no los que lo cometieron, sino otras personas, y entonces eso es el logro de Cabeza de Vaca, ¿no? Cabeza de Vaca dejó muchos pendientes en materia de seguridad, pero él en sus cifras decía que había logrado revertir la violencia. Cabeza de Vaca fue señalado por los propios criminales, por el propio cártel del Golfo, de haber sido pagado por ellos para estar ahí en esa silla y ellos fueron traicionados, según alegaron en unas narcomantas que por acá Cabeza de Vaca, tanto el senador como el gobernador, fueron pues financiados por este cártel para ocupar esos cargos. Entonces, les doy todo este antecedente porque, insisto, era el caso más sólido de la Fiscalía, según fuentes periodísticas. Ahora, la impunidad lo alcanza, porque ninguna de las cosas que les he mencionado ha sido suficiente como para poder detener a Cabeza de Vaca. Es más, dato adicional, extra y curioso. Cabeza de Vaca también está vinculado a los sobornos de Odebrecht. Él era senador. Francisco Javier García Cabeza de Vaca era senador y recibió presuntamente, según Emilio Lozoya, recibió esos millones para votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto. A los meses terminó comprando un departamento de más de 15 millones de pesos en efectivo y en una sola.
¿Sospechoso? Por supuesto. ¿Algo ha pasado? Nada. Entonces, sumémosle a la lista que tampoco han ido atrás de Cabeza de Vaca por los sobornos de Odebrecht. No ha pasado. Entonces, la impunidad hace fuertes a los criminales. La impunidad hace fuerte a estas personas. Es como el narco, es exactamente lo mismo. El hecho de que sean impunes, el hecho de que no los toquen, el hecho de que no pase nada, es justamente lo que los hace fuertes. Y eso es el tema con Cabeza de Vaca. Entonces, dicho eso, este personaje se fortaleció tanto a raíz de estas últimas victorias, que espero sean temporales, porque la esperanza es lo último que muere, amigos. Se ha hecho tan fuerte, se siente tan valiente, que ahora va a demandar, o más bien ya presentó una demanda, una denuncia en contra del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el actual gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, por lo que él califica de ser una conspiración en su contra. Vamos a ver, escuchar lo que dijeron sus abogados en conferencia de prensa el día de hoy, porque esto no tiene empache, de verdad, no tiene empache. Por el juez de amparo demuestra que Santiago Nieto presuntamente recibió instrucciones de Sergio Carmona, Mario Delgado, el entonces senador Américo Villarreal, entre otros, para denunciar hechos falsos en contra de nuestro representado, cosa que se prueba con el WhatsApp del propio Santiago Nieto, que incluso ya ha sido presentado ante la opinión pública. Por ello, el Ministerio Público Federal de la Federación ha citado en reiteradas ocasiones a Santiago Nieto en sus instalaciones para confrontarlo sobre los hechos que denunció. Sin embargo, violando la ley, este ha decidido no acudir a ninguna de las citas programadas. Américo Villarreal y Santiago Nieto utilizaron todas sus influencias políticas para que se girara una orden de aprehensión y se iniciara un proceso penal a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con la única finalidad de destituir al entonces gobernador, desestabilizar el Estado y poder ganar la elección del 2022, abriéndole paso a la delincuencia organizada, tal y como lo hemos visto en estas últimas semanas. El cinismo de estos dos personajes es tan evidente que Américo Villarreal integró a su equipo de transición a Santiago Nieto, supuestamente para realizar nuevas investigaciones contra nuestro representado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como matar sus aspiraciones políticas, como se observa. En las últimas semanas hemos visto cómo el Poder Judicial de la Federación ha demostrado que los casos más emblemáticos en este país han sido construidos de forma deficiente, sin estar sustentados en información y datos de prueba creíbles, por lo que las persecuciones políticas, como lo es este caso, no son más que estrategias utilizadas por funcionarios de la presente administración para avanzar en sus agendas personales que tienen como único fin eliminar a la oposición y adquirir mayor poder a cualquier costo posible. Por lo anterior, y dado el cúmulo de pruebas con que se cuenta, se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de todos los funcionarios anteriormente señalados, quienes deberán de responder por todas y cada una de las mentiras e irregularidades en las que incurrieron como servidores públicos, con el único fin de difamar y destituir a un gobernador en funciones. Esta defensa confía plenamente en la integridad e independencia del Poder Judicial de la Federación y exhortamos a que la Fiscalía General de la República no interferirá en el libre ejercicio de nuestra profesión, ya que continuaremos adelante con esta tarea. En México, señores, no debemos permitir que ningún funcionario abuse del poder, difamando, mintiendo y poniendo en riesgo a inocentes
con total impunidad, así como atender en contra de nuestra democracia. Muchas gracias. Ay, ojalá y nos permitan hacer nuestro trabajo. Los abogados de cabeza de vaca, muy rudos ellos. El asunto es que esto tampoco es nuevo, ¿no? Ese pantallazo que presentan, justamente ese de ahí, es donde Santiago Nieto habla, o este screenshot de una conversación, donde, es más, lo voy a poner en grande porque lo tiene, obviamente lo tiene cabeza de vaca. Es justo el screenshot donde aseguran, y aquí está, miren, ahí les va. Aquí justamente está. Donde, y se los voy a leer porque está chiquito, donde Santiago Nieto dice lo siguiente: no sé por qué pienso que se va a aparecer un acuario con una demanda de cabeza de vaca contra mí. ¿Por qué me odian tanto? Yo hice lo que me pidió el gobierno que hiciera. Esto lo sacó cabeza de vaca hace 2 años. O sea, esto ya lo sabíamos. La respuesta de Santiago Nieto en ese entonces fue que efectivamente él hizo lo que el gobierno le pidió, y el gobierno le pidió que no se frenara si había alguna injusticia, que el gobierno le pidió que si había algo que investigar, que se investigara, que el gobierno, o sea, la respuesta de Santiago Nieto es que él se refería a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no proteger a nadie, de hacer justicia, de no utilizarlo como una herramienta de venganza, sino simplemente hacer justicia y utilizar a la unidad de inteligencia financiera como una herramienta para, pues, detener a quien de verdad se tenía que detener, porque como les he platicado, ¿no? La unidad de inteligencia financiera en tiempos de Peña Nieto era como una agencia, ¿no? Era una agencia donde si tenías mucha lana y te convertías eras visible por tener esa cantidad de lana, pues entonces la unidad de inteligencia financiera tomaba la decisión, sin razón alguna, de congelarte las cuentas. Escucha esto: de congelarte las cuentas y luego sacarte dinero con unos despachos que ya estaban justamente destinados a, pues, cobrarte una parte para liberar tus cuentas, cuando desde un inicio no tenían razón por estar congeladas, o quizás sí, pero lejos de seguir el procedimiento marcado por la ley, resultaba muy fácil y muy sencillo, pues, sacarlo por otro lado con una serie de despachos legales que de hecho pertenecían a el jurídico del presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto. Una cosa brutal. Entonces, a eso es lo que supuestamente, lo que dijo Santiago Nieto en su momento, a eso justamente se refería. Pero ahora que cabeza de vaca anda libre y, como les digo, impune el señor, este personaje de verdad cree que tiene mucha libertad. Se lo han hecho creer así. Santiago Nieto hasta este momento no ha respondido a través de sus cuentas de redes sociales, porque Santiago Nieto, recordemos que él justamente está buscando quedarse ya como tal en la Procuraduría de Hidalgo, que de hecho la Procuraduría de Hidalgo ya debería ser fiscalía. Entonces, Santiago Nieto está en el estado de Hidalgo buscando quedarse ya con la plaza formal de fiscal en el estado de Hidalgo. No ha ocurrido, pero en este inter no ha dicho absolutamente nada. Y ese silencio, que obviamente le impide a cabeza de vaca seguir su ataque, porque hasta aquí llegó, se verán en los tribunales y hasta ahí veremos. Cabeza de vaca ya emprendió su campaña. Sí, señores. Formalmente era un rumor, sabíamos que podía pasar, pero como que lo veíamos solo como un rumor. Bueno, pues ese rumor se convirtió en realidad y cabeza de vaca aprovecha esta fortaleza para lanzarse a la presidencia de la República. Miren, ni siquiera esta cosa lo quiso poner, ¿verdad? De verdad que les juro que ya ni siquiera quisieron poner al cabeza de vaca por acá. Se congeló mi imagen, pero ahí va de nuevo. Hoy en día, restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho es una prioridad del Estado mexicano. Para ello, se requiere no solamente convicción y voluntad política, sino ser congruente en el decir y en el hacer,
y sobre todo, concretar acciones para lograrlo. Este es uno de los grandes retos que tiene actualmente nuestro país. Porque no podemos permitir que se sigan dilapidando las instituciones, dividiendo a la nación y generando más pobreza, cuando lo que se necesita es encontrar, sin odios y sin rencores, la reconciliación de todo el pueblo mexicano. Un pueblo que ha demostrado que sabe organizarse, sumando esfuerzos, capacidades, talentos, y que ha dejado claro que es precisamente en el pueblo donde radica el verdadero poder. Estamos a tiempo de fortalecer esa confianza de la gente, entre nosotros mismos, de todos aquellos que estamos decididos a darle rumbo y dirección a México, para garantizar un futuro próspero de oportunidades para las presentes y futuras generaciones. Estoy plenamente convencido que somos muchos, pero muchos más, la gente buena y bien nacida que aspira a una mejor calidad de vida que aquellos cuantos que quieren seguir sembrando odio y rencor en México. Y sí, me declaro abierta y públicamente como un aspiracionista, al igual que tú y que millones de mexicanos que aspiramos a tener un México lleno de oportunidades, un México de desarrollo y de empleos para nuestra gente, un México seguro y en paz, un México donde se respete la libertad de ideas, de pensamiento, pero sobre todo la libertad de expresión. Un México donde se respete la división de poderes. Un México donde realmente se combata la corrupción y no a la oposición. Hoy México necesita vivir en armonía. México nos necesita a todos. ¡Aíralo! Ahora que lo digas sin leer. Es que ninguno de ellos puede decir nada sin leer, ¿es neta? O sea, a lo más que estamos aspirando es a un candidato de oposición que lea el prompter y ya. Porque entre él y ellos están exactamente igual, ¿eh? O sea, yo no he visto a un solo candidato de oposición, a uno solo, que pueda aventarse uno solo de sus videos sin leer. Me da pena, me da penita, pero más pena me da ver que estos personajes creen que de verdad van a poder con México. Miren, el asunto aquí creo que es extremadamente sencillo. Estamos ante un escenario donde tenemos una oposición que no es oposición, como tal, ya lo habíamos visto, y tenemos personajes que creen que por haber tenido un tema legal encima, realmente pueden aspirar a dirigir un país. Cabeza de Vaca se lanza, se pronuncia oficialmente, se destapa rumbo al 2024. ¿Qué quiere dejarnos como Tamaulipas? Bueno, pero insisto, ¿que estamos locos con eso? ¿De verdad estamos un poco locos? ¿Tenemos problemas en la cabeza? No lo sé, pero independientemente de lo que usted piense o no de este personaje, Cabeza de Vaca, creo que lo que más interesa es mejorar a la oposición, por un lado, que no creo que pase en este momento, y creo que el segundo punto, que para mí es el más importante, tiene que ver con el Poder Judicial. La impunidad hace que estos personajes se engrandezcan. ¿Hasta cuándo?